¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a nuestro canal de Física 1 del cuarto semestre para el CECITEM Plantel Gilotepec. Soy el ingeniero Carlos Salinas y pues la mejor manera de acercarles el conocimiento a ustedes y que vean cómo se resuelven los ejercicios que son tan obligatorios en nuestra asignatura es a través de ejercicios o estos videos, perdón, donde resolvemos los ejercicios. Entonces, pues todos los temas, a pesar de que sean desarrollados teóricamente y tengamos una sesión de trabajo en vivo, pues estos videos nos ayudarán a comprender más el proceso de resolución de problemas y espero que sean claros en su explicación para ustedes y pues sin más que el contenido sea de utilidad para su formación profesional y por qué no los puedan revisar en algún futuro si es que los necesitan, ¿no? Entonces, ya sin más preámbulos, sin más introducción, pues pasemos a hablar de nuestro primer tema, que es el movimiento armónico simple, y demos paso al desarrollo de este primer video. Comenzamos hablando, o la definición de que el movimiento armónico simple es un movimiento periódico en el que la fuerza de restitución es proporcional al desplazamiento. Este movimiento oscilatorio sin fricción produce variaciones predecibles en términos de desplazamiento y velocidad. Entonces, en estas imágenes tenemos los ejemplos más clásicos para estudiar el movimiento armónico simple. El primero de ellos es una masa atada a un resorte y suspendida verticalmente. Entonces, cuando nosotros soltemos la masa, lo que va a ocurrir es que va a desplazarse hacia abajo y regresar en una compresión del resorte de manera cíclica, ¿no? Generando un círculo similar a este, ¿no? De subir y bajar en un vaivén hasta que se detenga por pérdida de energía. Un ejemplo similar es un motor con una esfera atada en un disco y este se hace girar y se proyecta una luz contra esta esfera. Y en la pared lo que nosotros veríamos pues simplemente que esta pelotita, esta esfera, sube y baja, lo que nos está dando la amplitud del movimiento. Nuestro siguiente ejemplo al respecto, con los que abordan la teoría siempre, tenemos una varilla con cierta flexibilidad y se le ata una esfera en la parte superior. Al momento de aplicar una fuerza sobre la esferita y soltarla, pues esta va a oscilar de izquierda a derecha dándonos un desplazamiento que también se considera como una oscilación de un movimiento armónico simple. Otro ejemplo común es el péndulo, que todo el mundo conoce, en el cual uno suelta una esfera y esta realiza un desplazamiento que regresa hasta su posición original en caso de que no hubiera fricción. Y por último, pues un disco atado a una varilla rígida, o más o menos rígida, que al momento de irla dando vueltas, se va enrollando y al momento de soltarla realiza un desplazamiento vertical y dando giros, ¿no? Entonces tenés un ejemplo de movimientos armónicos simples, que como repito, ustedes ya deben de haber visto en la actividad del resumen. Ahora, cosas importantes para nosotros en la materia de física son nuestras fórmulas. Entonces, esta cuarta diapositiva pues nos resume todas las fórmulas que vamos a utilizar para poder resolver problemas, si bien existen muchas otras fórmulas para el movimiento armónico simple. Para lo que nosotros estamos estudiando, estas fórmulas básicas nos tendrán que ayudar. Entonces, no las explicaré ahorita, simplemente aquí está lo que significan sus literales. Mejor sobre la marcha de los ejercicios, veremos cómo se utiliza cada uno. Ahora sí, pasando a problemas, nuestro primer problema dice: la masa suspendida de la figura se tira hacia abajo y luego se suelta, por lo que oscila con movimiento armónico simple. Un estudiante determina que el tiempo transcurrido para 50 vibraciones completas es de 74.1 segundos. Y la pregunta es, ¿cuáles son el periodo y la frecuencia del movimiento? Entonces, muy importante en nuestros problemas de física, siempre vamos a tener un diagrama, una ilustración del problema a estudiar. Y lo que nos enseñan desde la primaria, tenemos datos, tenemos fórmula, una sustitución y un resultado. Entonces, empecemos a enlistar nuestros datos y lo primero que conocemos es que genera 50 vibraciones completas en un tiempo de 74.1 segundos. Y aparentemente es lo único que conocemos. Entonces nos pregunta el periodo, que es la letra T mayúscula, y la frecuencia, que es una F minúscula. Es lo que tendremos nosotros que determinar. Ahora sí, regresamos a nuestro formulario y vamos por las fórmulas para frecuencia y periodo, que son estas dos. Entonces, frecuencia es una F minúscula, se mide en hertz, y el periodo es una T mayúscula que se mide en ciclos por segundo.
Nos llevamos nuestra fórmula y la colocamos aquí. Esta es la fórmula que vamos a estar nosotros utilizando. El punto y coma pues nos indica que se realizó un despeje, ¿no? Ahora, tenemos que hacer una sustitución. Lo único que hacemos es que generamos 50 vibraciones en 74.1 segundos. Esos son los únicos datos que nosotros conocemos para resolver el problema. Ahora, consideremos que cada desplazamiento hasta abajo y hacia arriba y cuando regresa al centro se considera como un solo ciclo. Y recordemos que los ciclos, regresemos al formulario, dice que el periodo son ciclos por segundo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es determinar cuánto tiempo le toma completar un movimiento de subir y bajar completo. Para eso, pues, voy a utilizar esta expresión para los ciclos. Dice que T va a ser igual a dividir la cantidad de ciclos entre el tiempo. Entonces colocamos aquí arriba 50 vibraciones entre 74.1 segundos. Y esto es lo que vamos a dividir para obtener cuánto tiempo le tarda completar un movimiento. Con nuestra calculadora científica dividimos 50 entre 74.1 y nos da como resultado 0.67 segundos. Y ese es nuestro valor para el ciclo, para la frecuencia, pero para el periodo, nuestro periodo es de 0.67 segundos. Si se dan cuenta, aquí esta fórmula aparentemente no nos sirvió, pero ahora podemos trabajar con esta para obtener la frecuencia. Entonces, copiamos nuestra fórmula y hacemos nuestra sustitución de valores. Entonces, la frecuencia va a ser 1 entre 0.67 segundos. Y el resultado nos va a dar en Hz. Entonces hacemos nuestra división, 1 entre 0.67 y como resultado obtenemos 1.49 Hz. Y esa es nuestra frecuencia. Solamente anotaremos ahora nuestros resultados. Y ya aquí están nuestros resultados anotados. Que el periodo es de 0.67 segundos, es decir, que tarda eso en completar un ciclo de subir y bajar, y su frecuencia es de 1.49 Hz. Pasemos a nuestro segundo problema, y dice, el disco circular de la figura tiene una masa de 1.5 kilogramos, entonces empecemos a una vez a anotar nuestros datos. La masa es de 1.5 kilogramos, y se le tira hacia afuera a una distancia de 12 centímetros. Luego se suelta y oscila con un movimiento armónico simple sobre una mesa de aire. La constante del resorte dice que es de 120 Nm. Entonces, otro dato que conocemos, que la distancia X es de 12 centímetros. Ahorita vamos a ver que esto va a cambiar. Luego se suelta y oscila. Dice que la constante del resorte, la letra K, es igual a 120 Nm. Nos pregunta el valor de la aceleración. Eso es lo que yo quiero saber. Regresamos a nuestro formulario para conocer la fórmula de la aceleración. Y dice que para conocer la aceleración con la que se desplaza un objeto, es esta la que me voy a llevar y la pego en el espacio donde dice fórmula. Una vez que la tengo, voy a hacer mi sustitución de datos. Y Newton va con mayúscula. Y dice que es el valor de la constante K, 120 Nm. La masa del disco es de 1.5 kilogramos. Y por último me dice que lo vamos a multiplicar por la longitud, pero la longitud debe venir expresada en metros. Entonces simplemente lo que voy a hacer es convertir yo estos 12 centímetros a metros, como dividiéndolo entre 100, y me da como resultado 0.12 metros. Ya hecha mi conversión. Entonces esto por 0.12 metros. Saco mi calculadora y resuelvo la operación. Dice que es 120 entre 1.5 y esto lo multiplico por 0.12 y me da como resultado 9.6
metros segundo al cuadrado. Y ese va a ser nuestro resultado, que la aceleración será de 9.6 metros segundo al cuadrado, contraria a donde se tira el disco. Y ahorita aclaramos a qué nos referimos con esto de con lo que se tira el disco. Si nosotros lo estamos estirando, digamos hacia la derecha de la imagen, y al momento de soltarlo se va a desplazar hacia la izquierda, por la cual la aceleración va a ocurrir de manera contraria. Es el movimiento, no ponemos que es contraria hacia donde se tira el disco. Nuestro tercer problema dice que un resorte tiene toda una masa de 0.4 kilogramos, entonces empezamos con nuestros datos. Masa de 0.4 kilogramos y oscila con un movimiento armónico simple a lo largo de una superficie sin fricción. La constante del resorte K es de 20 Nm y la amplitud A mayúscula es de 5 centímetros, que recordemos que hay que convertirlo a metros, divido esto entre 100, 0.05 metros. Me pregunta la velocidad máxima de la masa. Eso es lo que yo tengo que resolver. Entonces, regresamos a nuestro formulario y nos traemos la fórmula de velocidad máxima con la que se desplaza una masa atada a un resorte a su extremo. La colocamos y lo único que hacemos ahora es nuestra sustitución de valores. Dice que el valor de la constante K es de 20 Nm. La masa del objeto es de 0.4 kilogramos y la amplitud de la oscilación dice que es de 5 centímetros, o lo que ya expresamos en metros, 0.05 metros. Sacamos nuestra calculadora para resolver esta operación. Entonces dice que es raíz cuadrada de 20 entre 0.4 y esto va a estar multiplicado por 0.05 y a todo eso se le saca la raíz cuadrada. Entonces el resultado es de 1.58 como es velocidad metros segundo y anotamos el resultado. Aquí hacer la precisión que esa velocidad tendrá un valor máximo justo en cuanto se suelte el resorte, ¿no? Conforme empiece a contraerse, este valor de la velocidad irá disminuyendo hasta que se vuelva a cero y al momento de estirarse volverá a alcanzar un valor máximo al comenzar su desplazamiento nuevamente, en este caso hacia la derecha, ¿no? Según esta imagen. Entonces aquí al soltarla en un momento inicial vale un valor máximo de 1.58, al comprimirse completamente su velocidad será 0 y al volver a estirar volvería a alcanzar un valor cercano al 1.58. Pasemos a nuestro último problema de este video, de esta sesión, y dice que una pelota de caucho, oscila en un círculo horizontal de 2 metros de diámetro y describe 20 revoluciones en un minuto. Entonces vamos a ir anotando nuestros datos. Sabemos primero que el diámetro, vamos a colocarlo con D mayúscula, es de 2 metros. Ahorita vamos a ver esto en qué se expresa. Después dice que nos da 20 revoluciones en un tiempo de 1 minuto, lo que es igual a 60 segundos. Y nos pide determinar 3 valores, que es la amplitud, la frecuencia y el periodo de movimiento de la sombra. Entonces, amplitud es A mayúscula, la frecuencia es F minúscula, y por último, el periodo es T mayúscula, lo que tenemos que determinar. Ok, regresemos a nuestro formulario, y la única que no hemos usado es esta que dice que es la proyección de una sombra. Entonces, nos llevamos esta fórmula y trabajamos sobre ella para resolver nuestro problema. No se preocupen con lo de coseno. Entonces, de aquí esta fórmula, no conocemos X, regresemos al formulario. Decía que X era el desplazamiento
en metros. No lo conocemos, pero sabemos que el diámetro de nuestro disco es de 2 metros, entonces el desplazamiento que nosotros veríamos proyectado en la sombra va a ser más grande en nuestra imagen. De la parte más baja a la parte más alta tendríamos 2 metros de recorrido, ¿no? Porque esto al girar lo único que nos iría produciendo es una sombra vertical que sube y baja. Entonces este diámetro original lo vamos a cambiar a x minúscula como un desplazamiento. Después la amplitud no la conocemos, el coseno de 2pi, pi conocemos su valor, y la frecuencia la podemos determinar a partir de las 20 revoluciones en un minuto. Entonces, de este planteamiento hacemos nuestro despeje para conocer la amplitud, quedándonos el despeje de la siguiente manera. Coseno de 2pi por f está multiplicando, del otro lado pasará dividiendo, entonces la amplitud va a ser igual a la división de la x, que es el desplazamiento, entre el coseno de 2pi por f. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar. Ahora no conocemos la frecuencia, pero podemos regresar al problema original o el primer problema que vimos, donde hicimos este procedimiento, ¿no? Dividimos los ciclos entre el tiempo y con eso obtuvimos la frecuencia. Entonces vamos a llevarnos estos dos para poder ir haciendo nuestras sustituciones. Entonces aquí nosotros generamos 20 revoluciones o ciclos completos en un minuto, o lo que equivale a 60 segundos. Y si nosotros con nuestra calculadora dividimos 20 entre 60, nos da como resultado un 0.33 periódico. Y cambiamos aquí los datos. Y ese es el periodo. Ahora vamos a sacarlo en la frecuencia. 1 entre 0.33, y eso con la calculadora nos da como resultado 3.03 Hz. Y ahora sí, ya que tengo tanto mi periodo como mi frecuencia, lo que a mí me interesaba conocer era la frecuencia, ya puedo sustituir con este valor en mi fórmula original para poder obtener la amplitud del desplazamiento. Y ahora si se dan cuenta, ya obtuve las otras dos cosas que me preguntaban, que era la frecuencia y el periodo, ya los tengo. Entonces, sustituyendo datos, el desplazamiento son mis 2 metros por 2pi, por la frecuencia, este es el único valor que voy a cambiar, y la frecuencia es de 3.03 Hz. O sea, son sus unidades. Ahora sí, con mi calculadora puedo resolver esta operación. Y nos queda 2 entre coseno, aquí está la tecla, de 2pi, su calculadora ya tiene el valor de pi aquí agregado, simplemente la tecla shift, pi, y esto todavía lo voy a multiplicar por 3.03, cierro paréntesis, igual a una amplitud de 2.11 metros. Y con eso estaríamos nosotros resolviendo nuestro ejercicio. Y ya aquí tengo mis resultados. Ahora, aquí cabe aclarar que este número yo lo redondeé, si se acuerdan, al dividir 20 entre 60 me daba 0.33 periódico. Yo al redondear a 2 dígitos decimales, me varía aquí enormemente. Entonces, si yo tomara como tal fracciones, obtendré un valor de amplitud muchísimo menor, pero esto va a depender de la cantidad de decimales que yo tome en esta operación. Entonces, solamente para hacer el aclarado. De norma general, pues vamos a tomar siempre solamente 2 decimales para este tipo de ejercicios. Entonces, espero que haya quedado clara la explicación y el desarrollo de estos ejercicios y que siguiéndolos puedan llegar a una correcta resolución de sus ejercicios de tarea. Saludos.